está a salvo. Para los que se preguntaban si estaba bien o estaba completamente rotal. Hola, ¿qué tal? Yo soy IX7 y esto de ponerme mal la remera no fue a propósito. Hoy vamos a hablar de inteligencia. Bueno, como verán, si es que lo vieron, estuvimos haciendo bastantes tests y por el camino fui soltando algunas cositas que tenías en esos tests que no te permitían medir concretamente lo que vendría a ser tu inteligencia. Es decir, sí puede ser que esos tests tengan algo que ver con tu inteligencia, pero también tienen que ver con muchas otras cosas. Y si lo que queremos es medir la inteligencia, tenemos que aislar la inteligencia y medir solamente inteligencia. No podemos medir otras cosas, porque si no, estaría afectando la medición de la inteligencia que estamos haciendo. En palabras claras, si un test necesita que vos sepas matemáticas, que vos sepas lengua, que sepas historia, que sepas lo que se te cante, química, física o lo que se te ocurra, entonces ese test está midiendo tu conocimiento. Y el conocimiento a algunos les va a resultar novedoso, pero no es lo mismo que la inteligencia. Verán, al principio del vídeo mencioné algo llamado altas capacidades intelectuales. Es así como hoy en día se está tratando de enfocar el tema del coeficiente intelectual y todas esas cosas. Es como tiene gran potencial en esto, tiene talento para esto. Y en este caso tiene talento para lo intelectual. Como hay quien tiene talento para lo físico, o hay quien tiene talento para, yo qué sé, hay muchas cosas en las que tener talento. Y si no, te pones a ser youtuber. Así que la cosa es que si estamos hablando de potencial, no estamos hablando de lo que haces, sino de lo que sos capaz de hacer. Y entonces acá empieza a mezclarse un poco la cosa. Porque inteligente es aquel que aprueba todos los exámenes, o el que resuelve todos estos tests. Pues la realidad viene siendo un poco que no. Sí puede que tengas alguna facilidad para aprender, pero no va a ser nada de lo que otra persona no sea capaz esforzándose. Es decir, ¿cómo puedo explicarlo? Más allá de si superas un test de inteligencia o entras a mensa o no, no dejas de ser humano. Por ese errable. Y con esto quiero decir de entrada que más allá de que si sos inteligente o no, esto no tiene que ser un limitador en tu vida. No tenés que enfocarte en ser un tipo de persona o en dedicarte solamente a un tipo de cosas solo porque sos inteligente o no. Es decir, la inteligencia es una herramienta más como cualquier otro talento o cualquier otra habilidad o cualquier otra cosa que tengas. Y es una herramienta que vas a tener que usar a lo largo de tu vida. Pero no es una herramienta sin la que no puedas vivir. Y eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Porque muchas personas, y digo muchas personas, no... es que, lo mencioné al principio, no solo se toman a sí mismas como tontas, sino que creen que como son tontas, tienen que... dependen de ello, que sé, de hacer trampa en un examen para aprobar.
Y no es así. No es así. Y a todo esto, para colmo, se le suma el, el tema del conocimiento, de los exámenes de conocimiento. Porque cuando estamos en la escuela, durante 10, 12 años de nuestra vida, 14 o los que sean, casi que 18 en algunos casos, los 18 años, incluso más con las facultades y eso. Nos dan exámenes de conocimiento y nosotros pensamos que son de inteligencia. Y nos sentimos tontos si es que no aprobamos o pensamos que el que los aprueba es un super genio. Y nada que ver. Nada que ver. Vamos a desbaratar este argumento. En principio, mucha gente aprueba estos exámenes haciendo trampas. Sí, no me lo van a negar. Mucha gente aprueba estos exámenes haciendo trampas. Y si ustedes no lo hicieron, ustedes lo vieron. Porque no hay de otra. En cada aula hay alguien que hace trampa en estos exámenes y esto es así. Y ya sea esa persona inteligente o no, lo va a hacer. Porque le resulta más sencillo así. Pero la cosa es, si esa persona está probando haciendo trampas, va a tener una buena nota. Pero esa buena nota demuestra que esa persona es más inteligente que vos. No. No. Estos exámenes, ¿de verdad están midiendo tu inteligencia? ¿O están midiendo tu capacidad para resolver el examen? ¿Se entiende? Pero vamos más allá. Imaginemos que nadie hace trampas. Que tenemos un sistema perfecto en el que todos tienen la nota que les corresponde. Entonces, en este sistema ideal, una persona con una mejor nota que vos es más inteligente que vos. La respuesta sigue siendo no. Y la razón, en primer lugar, por la afición que tiene uno. Es decir, por las ganas que tenga uno de tener una materia o no. Yo, por ejemplo, tenía compañeros que le encantaban la materia de historia y tenía otros que la detestaban y no querían ni verla nunca. Nunca. Querían que se eliminara de la escuela. Tenía compañeros que les gustaba matemáticas y tenían compañeros que no les gustaba para nada. Tenía compañeros que les gustaba literatura y tenía otros que creían que era horrenda. Y casualmente a los compañeros que les gustaba historia les solía ir bien en historia. A los que les gustaba matemáticas les solía ir bien en matemáticas. Y a los que les gustaba literatura les solía ir bien en literatura. ¿Y esto cómo se explica? Porque no puede ser que sea por la inteligencia. ¿O cómo estamos? ¿Es inteligente solo para una materia? No tiene sentido eso. Y acá vienen dos temas. Primero, que hay muchas inteligencias. Y esto suena fuerte, pero muchos científicos y cosas así analizan la inteligencia como dividida en varias ramas. Y la que más se suele tomar como inteligencia en sí es la lógico-matemática. Pero a su vez también hay otras ramas de la inteligencia que afectan. Incluso hay una inteligencia emocional que está es una inteligencia social. Una inteligencia que te permite actuar de la mejor manera ante los otros. Y de esa a los de alto IQ les falta bastante. Muchas veces les falta bastante. ¿O por qué creen que yo los veo a través de una pantalla y no cara a cara? Pero la segunda razón es porque simplemente esos exámenes miden el conocimiento. Y una persona a la que le gusta la historia, pues en sus ratos libres de vez en cuando mirará algún documental y tendrá más conocimiento sobre determinados temas de historia que vos. Una persona a la que le gusta la literatura estará más habituada a leer
y cuando le toque hacer un ensayo sobre un libro, pues estará más habituada a leer y se leerá el libro con más sencillez. Una persona a la que le guste la matemática estará más habituada a al estilo de pensamiento de los problemas de matemática, y entonces en cada problema pues ya sabrá qué procedimiento tomar. Y no por eso es más inteligente que vos. Quiero que quede claro eso. Entonces, tenemos el hecho de que la inteligencia y los conocimientos no son lo mismo. Porque si no, un libro estaría lleno de inteligencia. Y no es así. Los libros tienen conocimiento, a lo sumo. Entonces, ¿cómo medimos la inteligencia? Es que la cosa es que para empezar a medir la inteligencia bien, tendríamos que al menos poder definirla bien. Y es que ni en eso se ponen de acuerdo los grandes científicos. Ya les dije que la inteligencia tiene varias ramas. Pues miren cómo estamos. No podemos unificar todos los conceptos de inteligencia todavía, ya queremos medirlos. Pero podemos hacer aproximaciones, al menos. Sin saber enteramente qué es la inteligencia, tenemos una aproximación de lo que es. Una de las propuestas más aceptadas es que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. De ahí el hecho de altas capacidades. Y no altas capacidades de que toda cosa que le des te lo va a resolver, y si le das un 2x2 al instante te dice 4. Sino que si se empeña un poco puede llegar a un resultado con más facilidad que otras personas. Simplemente eso. Pero el tema está en qué problemas son los que es capaz de resolver una persona inteligente. Porque de ahí viene el tema de los exámenes. De los exámenes de IQ estoy hablando, no de los exámenes de tu escuela. Esos no son para inteligencia, son para los conocimientos que tengas de una materia. También son importantes, porque tener conocimientos es importante también. No solo ser inteligente. Por ejemplo, un conocimiento que tenés es el idioma. Y tener un idioma que hablar es importante. Imagínate no pudiendo comunicarte con nadie. Con nadie. Es difícil. Es difícil. Entonces, tener un conocimiento es tan importante como saber usarlo. Y la inteligencia se basa en saber usarlos. Vamos ahora sí a responder esta pregunta. ¿Qué problemas son aquellos que puede resolver una persona inteligente? Y nos encontramos con que la resolución de problemas está muy relacionada a la búsqueda de patrones. Es así. Cuando uno tiene que resolver un problema, lo primero que suele hacer es buscar en su mente un problema parecido anterior, y entonces daba una respuesta acorde a lo que encontró en su mente. Esa es una manera bastante común de resolver un problema. Y es por eso, ese proceso es buscar patrones. Necesitas encontrar un patrón que relacione el problema que vos tenés con un problema anterior. Eso es encontrar un patrón. Es que en eso se basan actualmente todos los tests de inteligencia que saca Mensa o que sacan asociaciones así importantes. Y se basan en eso porque eso pasa cada vez que te enfrentas a algo, incluso cuando tenés que decís hola. Encontrás a alguien y decís hola. ¿Por qué decís hola? Porque desde pequeño te inculcaron que cuando alguien pasaba la puerta, todos decían hola.
Y entonces en un momento tu cerebro hizo un clic y dijiste, uy, alguien cruzó la puerta, voy a decir hola, como dice todo el mundo. Y ahí es que te volviste una persona que saluda. Es que es así de simple. Y en todo es así. ¿Cómo sabes sumar? ¿Cómo sabes sumar? Decime. Vos de repente dijiste, tengo un número que es un 2 y si lo sumo a otro 2 va a ser un 4. No, es porque desde chico te vinieron diciendo todo el rato 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. Y entonces en un momento cuando la profesora te dijo 2 más 2 es... ¿Y vos qué dijiste? ¿Me entendés? ¿Me entendés por qué? Este reconocimiento de patrones se relaciona tanto con la inteligencia porque básicamente quien reconoce los patrones más rápido o con más facilidad podría considerarse una persona más inteligente. Ojo al piojo, habíamos dicho antes que ser más inteligente no te vuelve mejor en la vida, incluso los inteligentes tienen problemas. Pero antes de irme a ese tema, vamos a hablar de los tests. Mensa actualmente utiliza tests de imágenes. Simplemente imágenes, con formas geométricas prácticamente y nada más. No necesita palabras, no necesita números y no necesita absolutamente nada más. Porque con esas imágenes te da una serie de opciones, vos elegís la que mejor encaje y ya está. Es que es así de simple. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues porque Mensa entendió que este estilo de tests no necesitan que vos sepas un idioma o que tengas algún conocimiento previo para poder realizarlos. Es decir, se lo pueden hacer a un autista, por ejemplo, que un autista normalmente está desconectado del mundo y algunos ni siquiera saben hablar porque nunca aprendieron a hablar. Y el test podría servir para un autista, porque no va a necesitar nada más que lo que está en la hoja. Es que no, lo que tiene que resolver el patrón, la solución está en la misma hoja. Es decir, ese proceso que hace, lo hace dentro del mismo ejercicio. En los ejercicios de secuencia pasa eso, porque vos te ponen, vamos a ponerlo con números para que se entienda, te ponen 2, 4, 6, 8 y ¿qué número sigue? Y la cosa es que vos repasás en tu mente y ves que entre el 2 y el 4 ¿qué había? 2. Entre el 4 y el 6 ¿qué había? 2. 6 y 8 ¿qué había? 2. Entonces, ¿qué va a haber que hacer para la solución? Pues sumar 2 y poner un 10. Y así, con problemas de ese estilo, pero no con números, uno tiene la solución dentro de la misma hoja y puede reconocer patrones, que es lo que estamos buscando para medir la inteligencia. Pero incluso así, tu coeficiente intelectual no lo sacan y no te lo pueden dar. Incluso, aunque lo pudieran sacar, no te lo dan, no te dan el número. Y a mí me parece perfecto porque en mi visión un número no te representa. Un número, si te dieran un número solo te limitaría, te diría, che, que vos no podés ser más que esto. Y vos siempre podés ser más. En mi visión del mundo, la persona siempre puede crecer si está dispuesta a ello. Y como dije antes, la inteligencia es una herramienta, una especie de manual. Y lo que importa es cómo lo usas, ¿sí? Es decir, que ser inteligente no te va a solucionar la vida. Y de ahí el hecho de que los inteligentes también tengan sus problemas. No, incluso no por ser inteligente vas a aprobar más materias o cosas así, o te vas a sacar mejores notas. Hay muchos casos
en que las personas inteligentes, por ejemplo, yo qué sé, un ejemplo que se da mucho en niños con altas capacidades, que por esto es que tratan de detectarlos cada vez eran más temprano. Que un niño están aprendiendo una canción, ¿sí? Y se toman toda la semana o todo el día para aprender una canción. Y el niño con altas capacidades, lo que le suele... O también puede pasar en niños con afición a la poesía y a la música y justo a las letras. Pero estamos hablando de altas capacidades, ¿sí? Y ese normalmente se aprende la canción rápido. Generalmente se la va a aprender rápido porque detecta cuál es el patrón. Detecta que después de cierta parte viene el estribillo y el estribillo es así. Entonces se la aprende en los primeros 10 minutos de la clase. Y contame vos qué hace ese nene el resto de la clase, porque se va a tener que esperar a que todo el resto de la clase aprenda la canción. Y no es una cosa de que el nene se sabía la canción de antes, sino de que se la aprendió en ese momento. Entonces el problema es mayor de lo que parece, porque no basta simplemente con, yo qué sé, adelantaba al nene un par de años, sino que es algo que se tiene que trabajar con él, o si no va a empezar a o distraerse, o va a empezar a joder a los otros, o lo que sea. Es decir, que ser inteligente, a la vez que soluciones, también te trae problemas, como todo en la vida. ¿Y qué más pasa con los inteligentes? Algo que socialmente está muy visto, que no se relacionan. Que como el chico aprende muy rápido, entonces, ¿qué le pasa? Que los demás lo empiezan a ver con mala cara y después el chico ve con mala cara a los demás y no se juntan nunca. Muchas veces pasa, y lo mencioné al principio o en alguna parte del vídeo, que lo social de las personas inteligentes no está muy desarrollado. Como sea, podría estar horas y horas hablando de estos temas porque da para mucho, pero creo que ya quedó claro el hecho de que todos podemos ser unos genios y que eso no depende del numerito que nos den del CI. A mí lo que me importa con este vídeo más que nada es transmitir eso. Transmitir que más allá de que en los tests estos que hicimos no hayas acertado ni una sola de las preguntas, es que era igual. Eso no te hace ni mejor ni peor que yo. Es así. Así que en lugar de preocuparte tanto por ser un genio con G, de esos que ya están tan vistos y no son la gran cosa, mejor preocupate por ser un genio con J. Que los genios con J estamos creciendo y somos mucho más geniales. No hay mejor razón que esa para no unirte a esta comunidad. Un saludo y suerte. Genio.